Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, queridísima Lesa? ¿Cómo está, querida comunidad del podcast Yo Soy Revelación? ¿Cómo estamos? Hola Sus, muy contenta como siempre y pues con mucha, bueno, como siempre, es que siempre digo lo mismo porque es la verdad, me siento muy bendecida y muy agradecida con todos ustedes, con nuestros escuchas y con tus fantásticas preguntas, porque justo ayer hablábamos, bueno, esto va a salir el domingo pasado, ¿no? Hablábamos de las semillas estelares y todavía hay gran campo que podemos explorar con respecto a este tema, las decisiones que toman, por qué toman las decisiones que toman las semillas estelares, si hay algún propósito detrás de cada una de estas pruebas, si van a seguir teniendo pruebas o no, por qué nacen, por ejemplo, en países donde hay mucho conflicto y no en países de primer mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, te dejo que plantees tú las preguntas en base a todas tus magníficas reflexiones y vamos al tema de lleno. Vamos al tema de lleno. Y estábamos justamente detrás del micrófono hablando mucho de esto, ¿no? Hablando mucho de esto y hablábamos de nuestras vidas, que muchas veces cuando estamos escuchando algún video de alguna información que brinda, como en este caso, bueno, el caso tuyo, hermosa Lesa, quizás el que escucha del otro lado dice, ok, está bueno lo que informan, lo que dicen, lo que transmiten, pero vaya a saber si están en mis zapatos, viviendo la realidad que estoy viviendo, con muchos problemas económicos, muchos problemas vinculares, con grandes angustias, soledad, que no es una soledad a lo mejor natural, sino que también significa a veces sentirse solo virtualmente porque tengo una falta de comprensión de mi entorno que hace de que esté acompañado y no lo esté. Entonces tengo que seguir porque hay que seguir adelante, porque hay que pagar las cuentas. Y entonces yo cómo me voy a poner a escuchar todo esto que es muy bello, pero vaya a saber ellas qué vida tuvieron, que no nos comprenden y que al final termina siendo, ok, información que la puedo dejar ahí en la biblioteca. Y ahí a nosotros justamente nos ayuda todo esto de sentir que puede llegar a ser, digamos, esa percepción muchas veces que sucede cuando alguien escucha a alguien que parece que tiene las cosas tan claras, que, que hoy dijéramos, no. O sea, la realidad que viven todos también es parte muchas veces de situaciones sumamente difíciles y complejas que viven las semillas estelares y que justamente nosotros nos hablamos con respecto a esto, cómo es que esas situaciones tan difíciles y tan complejas donde hemos vivido de todo, desde situaciones de falta de dinero, traiciones, falta de contención quizá de los seres más cercanos. ¿Cómo puede ser que uno haya, obviamente como todos, podido trascender, podido, digamos, sostener y superar sin un resentimiento, sin que eso en realidad nos quebrara del todo? Porque tenemos que también decir
que quienes nacen, como todos nacen con un propósito, pero bueno, hablando fundamentalmente de las semillas estelares, sí tienen un propósito, obviamente, de llevar una labor misión de un despertar de conciencia, de venir con esa impronta que ya viene dentro del corazón para poder ir transmitiendo, haciendo sentir esa información. Y este planeta, que está en una frecuencia o estaba en una frecuencia muy densa, muy baja, pulsar y ayudar para que comience a elevar, porque sabemos que todos somos seres vivos, planeta, plantas, seres, nosotros. Entonces, ahí la labor es muy intensa y sabemos que no solamente son las experiencias que vivimos, sino también obviamente un plan y un proyecto de energías que están desconectadas de la fuente, que tienen sus propósitos, que tienen sus objetivos y que obviamente van creando un sistema en una densidad tan baja en la cual estamos, por lo tanto ellos pueden tener intervención en frecuencias bajas, por eso actúan, digamos, haciendo la que quieren en la frecuencia baja. Y nosotros, o todos los que estamos en una frecuencia alta, llegando a un planeta con una frecuencia tan baja, obviamente que es inevitable que nos golpee y nos impacte esa misma oscuridad. Entonces, vamos a esto, vamos a las experiencias que has vivido y de hecho que he vivido y que vos conocés, de quienes venimos, digamos, a transmitir esta información, han sido intensas, dolorosas, pero eso no significa que nosotros nos hayamos detenido. ¿Por qué? Porque para poder seguir avanzando, hemos tenido que tomar decisiones muy intensas y fuertes. Entonces vamos a hablar de elementos o herramientas que uno utiliza para poder discernir y decidir. Es muy difícil decidir, es muy difícil porque hay un montón de factores que influyen en el momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión, cuando nos pasan cosas difíciles y a veces no tan difíciles, pero que ameritan que uno tome un discernimiento y enfoque, focalice y decida, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, dentro de todo este entorno complejo y difícil al cual no estamos exceptuados ninguno, eh, ¿cómo, qué herramientas, qué herramientas o valores internos que están dentro de cada uno de nosotros actúan o interactúan para que nosotros podamos ayudarnos a discernir y en el discernimiento decidir? No nos damos cuenta, pero nosotros todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo estamos decidiendo, desde lo que vamos a desayunar a la mañana, o si vamos a hacer una actividad o la otra, o si hacemos una llamada o no la hacemos, o si contestamos algo que vino con un tono un poco desajustado, y cómo lo vamos a contestar, si lo hacemos por reacción o lo hacemos y decimos, a ver, ¿qué sentido tiene que yo reaccione cuando en realidad me estoy dando cuenta que el otro está vibrando en una energía bastante baja, ¿no? Entonces, ¿lo contesto o no lo contesto? O de repente la contestación en definitiva es muy breve, muy sutil, ¿no? Como para que, digamos, se den cuenta, ok, me di cuenta cuál es tu intención. Hay tantas cosas que nosotros, sin darnos cuenta, accionamos todos los días, pero últimamente estamos siendo más enfocados. Estamos tratando de evitar perder energía porque sabemos que somos energía y todo es energía. Y de acuerdo a cómo nosotros también actuemos o accionemos, vamos a tener una devolución y esa energía, si no es buena, va a ir increciendo, ¿no? Entonces, estamos en un momento, creo, sumamente importante para poder ir entendiendo o comprendiendo lo importante de las decisiones, porque de acuerdo a esto vamos a ir limpiando y purificando nuestra mente, nuestro físico, nuestro corazón y enfocando en lo que queremos. Has hablado de Plutón en Acuario,
gran oportunidad que tenemos a nivel humanidad. Y ahí, digamos, en esa oportunidad, creo que para poder ingresar de lleno en esa oportunidad, tenemos que depurar todo nuestra vieja personalidad, ¿no? Nuestra vieja forma de reaccionar y esta personalidad que en definitiva muchas veces nos alejó del foco de lo que deseábamos en el corazón, ¿no? Porque es como que reacciono, me enojo, corto, me voy, no entiendo, ¿no? Entonces, vamos con este temón, quizás nos va a tomar parte del programa o todo, no importa. La cuestión es que nosotros así de a poco podamos ir ingresando en este camino tan importante que es, ¿estamos en un proceso de transformación? Sí. Hay palabras que están de moda, por ejemplo, el soltar. Quizás ese hecho también está involucrado justamente cuando a la hora de tomar una decisión, porque muchas veces no tiene sentido en realidad responder, justificar una postura, cuando nosotros internamente ya soltamos un vínculo, ya soltamos una asociación, ya soltamos nuestra conexión energética, ¿no? Con ese otro, con esa ONG. Entonces, ¿qué sentido tiene a veces hacer todo un detalle de lo que sentimos si sabemos que del otro lado hay una vibra muy, muy diferente? Entonces, bueno, es un poco largo, pero creo que nos han comprendido porque la comunidad obviamente está súper abierta, súper conectada y el propósito es que nosotros todos juntos, como decís vos, vayamos haciendo este proceso juntos, ¿no? Este proceso que seguramente es muy intenso y que a lo mejor, no mejor dicho, a lo mejor, que es una gran oportunidad a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel humanidad, porque estamos llegando a reflexiones tan profundas, ya no estamos arrastrando más, ya no queremos arrastrar ni queremos esconder debajo de la alfombra, no, ya queremos empezar a entrar en el aspecto genuino de nuestro ser, porque es ese el que va a tomar el protagonismo, ese es el que va a pulsar para que nosotros seamos lo que vinimos a ser. Semillas estelares o no semillas estelares, porque estamos todos aprendiendo, así que todos tienen esta gran oportunidad, ¿no? Así que bueno, vamos con este temón, el temón de las decisiones, y evidentemente no solamente hablamos obviamente de semillas estelares, sino de todos, porque todos tienen que decidir y todos tienen que ir evaluando de qué manera lo hacemos desde una forma genuina, ¿no? Eh, no desde una revancha, desde, ok, ya me van a ver, no, no. ¿Cómo podemos alinearnos a esta toma de decisiones? Que bueno, creo que va a ser el elemento fundamental para comenzar este proceso de transformación, decidir. Ok, perfecto. Entendido y perfecto. Y por primera vez en la historia de nuestros podcasts, ahora tengo una respuesta muy práctica que pueden aplicar fácilmente, rápidamente y que es una respuesta muy corta. Y esto, bueno, fantástico para todos. Antes de tomar una decisión, cualquier decisión que sea, de cualquier tipo, no importa, todo está bajo el mismo reglamento de las leyes universales. Entonces, lo que tiene uno que hacer ante todo es si vas a decidir comer el cereal o no, o ponerle esta leche o la otra, o cualquier decisión, así sea de vida o muerte, lo que uno tiene que hacer es cerrar los ojos, respirar profundamente y preguntarse a uno mismo, preguntarle a nuestra propia alma, ¿qué haría una persona que se ama a sí misma en este mundo? Wow. ¿Qué haría una persona que se ama a sí misma? Entonces, poner la misma situación, pero preguntarse qué es lo que hace, qué es lo que haría una persona. Y eso que la primera respuesta que venga a ti seguramente es la correcta y es lo que hay que hacer.
simplemente actuar acorde al amor universal, porque el amor es el único eje realmente que mueve todo en el planeta. Y si no sabemos cómo resolver alguna situación, el amor del universo sí sabe, es muy, muy sabio. Y entonces solamente va a actuar en resonancia con lo más puro de tu alma, lo más puro de tu ser. Eso es una ley universal. Entonces, semilla estelar o no, ¿qué haría una persona en la misma situación que se ama a sí misma? Voy a hacer una observación que seguramente nuestros oyentes, eh, hay muchos que están transitando el camino de la información de ley natural, ¿no? En ley natural, nosotros hemos aprendido que el término persona significa máscara. Entonces, cuando nos referimos al ser humano, lo identificamos como ser humano. Y fíjate qué maravilla, ¿no? Porque el ser es la parte divina y lo humano es la parte física animal. Cuando nosotros hablamos y decimos humano directamente, nos estamos alejando de la esencia divina porque no le anteponemos la palabra ser. Entonces, cuando hacemos una expresión de lo que somos, nos identificamos sí como un individuo o como un ser humano y tratamos de ir en la medida que nosotros vamos comprendiendo el significado de las palabras, vamos haciendo el reemplazo y evidentemente ese reemplazo es energético, porque es como vos decís, está todo conectado, la palabra, el pensamiento, el sentir, el decir y el hacer. Entonces, te, lo, te comento esto porque es muy probable que quizás quienes nos escuchan, que está todo conectado, ¿no? Está todo conectado, nos digan, ok, no, pero esa palabra significa máscara, ok, persona, entonces vamos Cámbienla. a Si les molesta la palabra, cámbienla. ¿Qué haría alguien que se ama a sí mismo? exacto. Entonces, preguntar a nuestra alma qué haría, exacto, qué haría alguien, qué haría un ser humano, qué haría un individuo que se ama a sí mismo. Y es tan profundo, pero tanto, que parecería hasta quien te puede llegar a decir, ok, pero sí, yo me amo, pero ¿y el otro? Porque se ha malinterpretado el amarse a sí mismo como un concepto de egolatría, ¿no? Ok, ego, yo me amo, sí, y el otro, y no nos damos cuenta que si no nos amamos nosotros, evidentemente no podemos amar al otro, porque amarnos a nosotros no significa en desmedro del otro, ¿no? O sea, me gustaría eso que nos hables porque hay también como una confusión del hecho de decir, ah, no, pero hoy qué soberbio eso de amarse, porque no lo hemos entendido, porque en definitiva parece que el ser bueno y el ser amoroso es complacer, es, bueno, el otro quiere, el otro desea, yo lo ayudo, ¿no? Y se nos arma unos líos bárbaros y a las semillas estelares más, porque se entra, digamos, también en un concepto de salvador, ¿no? Como que ahí va el bombero a apagar los incendios y ahí nos damos cuenta de que es sumamente contraproducente. Por eso me gustaría que nos hables de amarse a sí mismo. Claro. Es muy complejo porque muchas personas creen que se aman a sí mismas, pero no lo hacen realmente. Y la forma más pura de amor es precisamente tenernos compasión, tenernos ternura, comprendernos, tenernos paciencia. Y muchas veces ninguna de estas cualidades las queremos hacer con nosotros mismos. Las hacemos para los demás, sí, para los hijos, nos desvivimos por los hijos, etcétera, por el marido, por la pareja, pero no lo hacemos hacia nosotros mismos.
Y como tú dices, una persona que no se ama a sí misma emite una frecuencia y esa frecuencia de ese valor que se tiene hacia sí misma es la frecuencia con la que va a recibir el amor de otras personas. Es decir, si yo no me amo a mí misma, entonces la otra persona no me va a amar a mí tampoco. No es que yo no pueda amarlo, porque a lo mejor sí puedo amar a esa persona, pero es una forma distorsionada, no es un amor incondicional y todo tiene que ver con la frecuencia que uno emite. Uno tiene que darse cuenta que todo lo que uno crea en la realidad es un reflejo de la conciencia que uno tiene y era parte de lo que hablábamos fuera de cámara, que precisamente cuando uno vive ciertas cosas, es un reflejo directo de nuestra conciencia, aunque no parezca, pero sí lo es parte del camino que estamos tomando para justamente poder emitir y aprender a emitir las frecuencias adecuadas. A veces ha sido un gran tema esto de la sanación, porque muchas cosas son inconscientes, entonces hay que traerlas a la conciencia, sanarlas para que entonces naturalmente podamos emitir una mejor frecuencia interna. Y entonces es un proceso, amarse a sí mismo es un proceso larguísimo, es un proceso muy interesante porque se nos digamos, se nos condicionó a hacer todo lo contrario que no a amarse a uno mismo. Entonces, por eso es que está tan distorsionada esta imagen y obviamente el ego es parte del juego, es parte de los conflictos y de los topes que nos pusieron para poder seguir sobre el control del amor, porque el amor es lo que mueve al mundo, es la creación, es la base de todas las conciencias. De hecho, el amor es la base de la conciencia universal, de la conciencia de Dios, de la conciencia más grande que pueda existir. Es amor y siempre se va a sentir ese amor. Cuando uno está realmente en contacto con divinidad, no hay otra forma de sentirlo más que a través del amor. Y entonces esto debe de ser como nuestra brújula para saber cuándo es realmente algo que está vibrando en esta frecuencia, ¿no? De divinidad, de amor. Y cuando no sentimos eso mismo hacia nosotros, que es muy difícil porque tenemos muchas máscaras que no nada más hemos creado nosotros, sino que nos han impuesto a través de la educación, a través de, no sé, de ideas, de programas, de implantes, de, como hablábamos la vez pasada, de la misma tecnología, del ADN, de creencias, o sea, simplemente creencias, o sea, no sé, desde niños a lo mejor nos decían cosas como tienes que portarte bien para que yo te dé una hora de televisión y esto ya te está condicionando a que tú no mereces una hora de televisión si no estás sometiéndote a al comportamiento que el adulto te está pidiendo. Y cuando somos niños y vemos a los adultos como nuestros dioses, son el gran otro, como decía Jacques Lacan, el psicoanalista francés, es el gran otro, es el otro que te está transmitiendo todo, pero si el otro lo que te está transmitiendo es lo que le transmitieron a él y así sucesivamente hacia atrás en la cadena, pues entonces por eso Lacan llamaba a las personas, como tú dices, máscaras, las llamaba sujeto, el sujeto, porque está sujeto a la ley del otro, está sujeto a el deseo del otro. Y esto es una fórmula psicoanalista lacaniana que a mí me parece muy interesante porque evidentemente uno va a estar sujeto a lo que uno entendió y aprendió de lo que es el amor Qué y de cómo vas importante. a ser deseado y de cómo vas a desear tú una relación, siempre sujeta a una fórmula que está hecha de generación en generación. Por eso
hoy en día que estamos ya en este camino de liberación, de liberarnos de ser ese sujeto, pues estamos aprendiendo todas estas cosas. Y por eso esta fórmula que yo les dije, esta técnica es muy fácil. Decir, ¿qué haría una persona que se ama a sí misma? Y basar mi decisión en eso es algo muy sencillo porque no requiere de que tú te ames a ti mismo. Porque esto es un proceso muy largo, es un proceso personal, es algo que tiene que ver con sanación y con el inconsciente y con lo que aprendiste de tu familia, es transgeneracional, entonces a lo mejor estás en ese proceso, lo cual está muy bien, o sea, con mucho amor se le debe de aplaudir a ese proceso y tener paciencia en ese proceso, pero si yo no estoy seguro o segura de amarme a mí misma, entonces lo mejor que puedo hacer es ver a otros que yo creo que se aman a sí mismos y decir cómo reaccionaría esa persona que se ama a sí misma en mi lugar. Y entonces yo voy a adoptar esa acción y poco a poco, mientras más uses esta fórmula, vas a ir acercándote más y más y más a lo que es el amor propio, el amor hacia uno mismo. Entonces, por eso la pregunta es, eh, ¿qué haría Antes, alguien, claro, antes. ajá, que se ama a sí mismo antes de decir, yo me amo a mí mismo? Porque a lo mejor no se lo creen, no se lo van a creer, ¿no? A lo mejor no estás en el lugar de creer eso todavía, porque evidentemente hay que quitar todas esas máscaras, toda esa animalidad, toda la culpa, todas mil cosas, mil programas, pero no importa, no nos debemos de meter en todo eso todo el tiempo, porque también tenemos que disfrutar la vida, también tenemos que vivir una vida aquí. ¿Y qué, cómo viviría la vida alguien que se ama a sí mismo? Obviamente no se mete ya en conflictos, ¿no? Ya diría, ok, voy a hacer lo que... Y no tiene que ver con el ego, porque el ego es evidentemente parte de la personalidad, de la persona, de las máscaras. Entonces, en realidad, tú sabes cuando te estás amando a ti mismo, si estás poniendo máscaras delante de ti o no. No nos podemos mentir a nosotros mismos, no podemos ser hipócritas con nosotros mismos. Entonces, esa es nuestra mejor brújula para darnos cuenta de si verdaderamente es el ego que está hablando a través de nosotros o somos nosotros, nuestra alma. Y el alma nunca va a hacer nada que sea contraproducente. No te va a poner en una situación. Usualmente nos atoramos como almas, como semillas estelares y como almas de este planeta en la rueda del samsara, en el karma, porque nuestro ego es quien decidió durante el libre albedrío. Entonces ahí sí, o sea, si el ego quiere, no sé, vivir lo que es la belleza absoluta y no importarle las emociones, sino simplemente escoger a su pareja a través de la belleza y enamorarse de la belleza, entonces va a tener esa experiencia, obviamente va a vivir esa experiencia, pero se va a alejar de la que realmente será su alma gemela. Porque a lo mejor el alma gemela no está en el cuerpo que a él le atrae o a ella le atrae en ese momento, y entonces tiene libre albedrío de decidir si va a conocer a esta persona por bella o a esta persona realmente por su interno. Claro, Entonces es un ejemplo porque no es igual, nunca es igual, ¿no? Nunca es igual, pero es como para ir entendiendo el tipo de decisiones que toma a veces el ego para decir, claro, me voy a ir con esta persona porque es tan bella que la gente va a pensar, wow, o ella ha de ser tan, no sé, algo ha de tener tan valioso que está con una persona tan hermosa, ¿no? Y entonces son cosas que el alma a veces decide explorar aquí como contratos, lo cual está bien
porque fue parte de las reglas del juego, ustedes exploren, pero, claro, luego ya estamos en este nudo de situaciones que nos van a enseñar a amarnos a nosotros mismos. Exactamente. No, o sea, vos fíjate que nosotros podríamos decir que todas las distorsiones que venimos viviendo de vida en vida, de encarnación en encarnación, en el presente también las distorsiones, están todas, absolutamente todas, vinculadas con esto tan importante y tan difícil que es amarse a sí mismos, ¿no? Y ese amarse a sí mismo, y esto te pregunto, está vinculado también entonces con esa conexión con la que ahora estamos hablando en este último tiempo y en esta era de Acuario, de empezar a vibrar en conexión con el ser y no con la distorsión del ego. O quiero esto, lo deseo, pero en definitiva no vibrando desde el corazón. Estamos, creo, en un momento único, ¿no? Y podemos decir de privilegio, viéndolo desde la perspectiva más profunda, filosófica, espiritual, energética y de propósito. Porque tantas encarnaciones, vueltas y venidas con vuelvo otra vez porque, ok, me porté mal con mi suegra, entonces en esta mi suegra me va a hacer la vida imposible y yo tengo que entenderla y amarla y después no me casé y en esta quiero tener esa familia y entonces, pero también en esto de, ok, estoy viviendo lo que en definitiva por magnetismo me quedó pendiente en lo otro y ese deseo que está vinculado con la misma personalidad o el ego hace que vuelva otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Que de hecho lo he visto con gente que de repente, ¿no? Tiene idea desde pequeñito de que va a venir y que quiere mujer, suponte, ¿no? Me ha pasado con compañeras de escuela, te digo, de cuando éramos pequeñitas. Ujú. En el recreo es algo muy, a ver, ¿cómo te podría decir? Es muy profundo lo que uno reflexiona con respecto a las conversaciones que teníamos cuando teníamos 6 y 7 años, que eran de súper adultos. Era como que éramos pequeños adultitos en cuerpitos de niño, y íbamos al recreo y teníamos un par de compañeritas con las que hablábamos de cosas de grandes. Por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? A mí, por ejemplo, siempre me gustó de pequeña, ¿eh? Me gustó el periodismo. Yo decía que iba a ser una periodista de corresponsal. Iba a ir a las guerras, iba a ir a todos los lugares donde iba a filmar las cosas que estaban pasando, ¿no? Y desde pequeña. Y otra amiga mía, toda la vida, decía que ella quería ser mamá, que su sueño era ser mamá, que ella quería ser mamá y que va a ser mamá. Ahora, nos hacemos grandes y la que quería ser mamá no lo fue. No lo fue no porque no quiso, sino porque, bueno, los vínculos que aparecieron, digamos, no tenían el mismo deseo que ella. El tiempo pasó, ella se dedicó a estudiar muchísimo, es una gran intelectual, pero no. Y por el otro lado, en el caso mío, y esto es una experiencia muy íntima, por eso la comento, que no estaba el proyecto de los niñitos. ¿Por qué? Porque yo, digamos, tenía resuelto vivir yendo de aquí para allá y obviamente que no se podía ser mamá y la vida me dio la oportunidad de serlo y cuando lo pude desarrollar esa vida, me di cuenta de que aprendí tanto por el hecho de ser mamá, desarrollé mucho más la paciencia, la compasión,
un montón de características que yo vi que se activaron en mí, fue a partir de el contacto con el niño, con el hijo. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasó acá? El propósito, el destino con el que uno creyó que venía, ¿cambió? En realidad, los seres superiores, el propósito mayor, estaba en realidad ahí en la vida de uno, aunque uno no lo percibía, y entonces se plasmó o pulsó para que uno vaya para ese lado, ¿no? Entonces ahí, digamos, uno pensaría, ok, quedó pendiente entonces el tema de ser la periodista corresponsal y me di cuenta que en realidad llegué a la actividad del periodismo de grande, pero con un enfoque absolutamente diferente, Ujú, porque mi enfoque hubiera sido, si yo desarrollaba el enfoque del periodismo tal cual yo estaba vibrando, ¿no? Muy enojada contra las injusticias, contra las guerras, desde una postura mucho más guerrera, mucho más de enfrentar y demás, de denunciar, yo me hago esta pregunta. Es muy probable, es muy probable, no se sabe, de que no hubiera estado hoy viva. ¿Por qué? Porque en realidad iba a ir a denunciar, ¿no es cierto?, las cosas más oscuras de una manera frontal, tipo kamikaze, y me di cuenta con el paso del tiempo que todo este proceso de aprendizaje me hizo abrirme a la percepción de toda esta conciencia que en realidad me ubica, sí, en una postura de dejar algo al otro, pero desde el aspecto del amor, desde el aspecto de decir, ok, yo no voy a hacer ni siquiera un pequeño cambio, por lo menos en mi vida, desde un enfrentamiento literal y brutal ante las injusticias, sino que el mensaje va a ser comunicar para la transformación interna de cada uno y a partir de esa transformación interna, sí se pueden gestar redes de acciones manifiestas de transformación literal de los paradigmas, pero desde adentro hacia afuera y no desde afuera, en una postura mucho más agresiva y violenta, ¿no? O sea, entonces, aquí uno muchas veces se pregunta si justamente cuando hablamos de encarnar, eh, hay un propósito con el que uno aparentemente vendría, pero también hay otros que quizás estaban también como posibilidades concretas y uno en ese momento no lo veía porque le quedó pegadito el deseo más fuerte con el que a lo mejor se fue. Eh, o verdaderamente hay un proyecto y un propósito divino para cada uno que en realidad es el que pulsa y el que te va acercando a que digas, ok, por este lado, ¿no? Porque ujú. en definitiva la decisión siempre va a ser de uno y el libre albedrío siempre va a ser de uno. Pero hay elementos que se presentan que a veces son muy intensos, te enamoraste, y la pareja se enamoró de vos y hubo un feedback, y hubo entonces sí, una decisión, ok, empezamos esta oportunidad juntos, surgen niños, ¿no? O no. De hecho, todo eso que estás mencionando viene en tu libreto kármico. Todo absolutamente, porque, o sea, todo absolutamente es un reflejo de tu alma, de las decisiones que tu alma quería explorar en esta vida. No vas a tener un deseo o una idea que no haya sido planteada antes de nacer con tus guías, con tu alma, con tu yo superior que te está indicando, ok, ¿quieres aprender esto? Está latente como posibilidad en tu libreto kármico. Ahora mencionabas algo, pero lo olvidé exactamente cómo fue cómo lo dijiste, pero
todo El enfoque del corresponde. periodismo, claro, el enfoque del periodismo que al final lo pude hacer, pero no desde la mirada que tenía originalmente previsto de vivir para eso, digamos, visibilizando todas las injusticias, yendo a los lugares donde a lo mejor estaban las guerras digamos, poniendo cuerpo, poniendo la vida en función a la demostración de cómo la oscuridad hace lo que hace y cómo Bueno, destroza. pero lo Y haces. O sea, es algo que sí, estás haciendo de la misma manera, o sea, de cómo lo describes, estás luchando en contra de la oscuridad, pero lo estás haciendo con otras herramientas. O sea, digamos que el motivo principal se sostiene y está allí, porque eso es lo que, con lo que venías con ese plan latente. Porque eso es lo que firmó el alma. El alma está firmando estos contratos y el alma es así, así es como funciona. Viene a vivir lo más posible. Antes de nacer, todas las almas estamos planeando nuestro libreto kármico, nuestro destino y tenemos punto A marcado, punto B marcado, punto C marcado, pero la manera en cómo tú llegas de punto A punto B a punto C puede ser de mil formas diferentes. O sea, es ahí donde entra el libre albedrío. Ahí es donde entra decisiones de cosas que a lo mejor en ese momento el alma le apetece experimentar. Y entonces uno, como ya desde fuera, ¿no? El higher self, o sea, el yo superior, no puede ya intervenir en eso y no está todo el tiempo conectado con nosotros y con la experiencia aquí en la Tierra, porque cuando el alma baja a la Tierra, desciende mucho en frecuencia, entonces el yo superior se queda en la pureza de ese mundo de creación y cuando el alma y la experiencia humana, la perspectiva que decide tomar esa alma no es de una frecuencia elevada, el yo superior se aleja y se resguarda porque no va a tener contacto con esa corrupción para nada. Entonces el alma puede hacer lo que quiere hacer, digamos, pero sí, sabemos que siempre va a haber una consecuencia, siempre va a haber un precio energético que pagar por absolutamente todo. Entonces, si tú decides explorar algo, no te hace menos semilla estelar, no te cambia el destino, pero sí te cambia la manera y el tiempo en el que vas a tardar en llegar de ese punto A ese punto B. Ahora, los deseos los tiene uno porque son esas cosas latentes que están en el libreto kármico. Para bien, cumplirlas, para cumplir esos deseos, hay varias formas. Uno tiene que ser meritorio, tiene que hacer un trabajo de haber hecho la corrección de lo que nuestra alma quiso hacer en otras vidas anteriores o en otros momentos anteriores. Y sí, la corrección se hace a través de la conciencia, o sea, es aplicar la conciencia activamente para poder llegar a esa resolución y poder realmente estar emitiendo la frecuencia de ese deseo, porque uno tiene que emitir esa frecuencia. Entonces, qué si en dado caso yo quiero tener hijos y no los tuve, es porque en algún momento yo no emití esa frecuencia y no atraje a la pareja adecuada para que fuera el resultado. Lo cual a lo mejor no era por fuerza que tuvieran que nacer esos hijos. A lo mejor claro, estaban como posibilidad en ese libreto kármico, pero la decisión de ambas almas cambió ese destino. Pero hay veces que cuando uno tiene que pagar cierto karma con ciertas personas y están destinados a ser tus hijos, y eso sí es un punto marcado como punto A o punto B, entonces por fuerza, te guste o tiene no, que estés consciente o no, te pongas o te quites, te van a tocar esos hijos con esa claro. determinada persona porque era Porque karmático, porque era el punto que tu alma estableció como un punto inamovible, fijo de ese libreto kármico. claro.
A lo claro, mejor estabas destinado a tener los hijos a los 25 años, pero por otras decisiones los tienes a los 35 años. Ok, o sea, son pequeños cambios que puede haber, pero de que llegas a ese punto B, llegas a ese punto B porque está escrito, aunque está tengas como esas posibilidades en el camino. Entonces, sí que uno puede tener como este deseo puro de niño de querer algo muy específico y tarde o temprano llegas a ello si es que estaba en tu libreto kármico y si tu deseo fue lo suficientemente fuerte, porque al hablar de la intensidad del deseo, hablamos de lo que está escrito, lo que tiene más huella o no en ese libreto kármico. Si tú deseas algo muchísimo, es de hecho incluso tu responsabilidad cumplir ese deseo o hacer lo posible por llegar a ese deseo, porque eso es algo que te está pulsando como ese propósito de alma. ¿Qué es el propósito de alma? El propósito del alma es ese decreto divino de tu propia alma de lo que tendrías que experimentar en esta vida. Entonces, claro, por eso uno desea intensamente algo, porque te tiene que impulsar algo, una energía, para que tú alcances esa frecuencia y te alinees con ese destino. Si no lo desearas, no tienes ese impulso tan fuerte de llegar allí. Ahora, te com- si en tu destino había ser corresponsal de guerra, pero también tener hijos, entonces tendrías que encontrar una manera intermedia de mediar ambas en el camino. Y entonces ahora eres una madre exitosa con la profesión de ser corresponsal de guerra, pero de otro tipo de guerra, ¿no? De la guerra espiritual que viven muchas veces las semillas estelares al enfrentarse a todos los designios de esta tierra. Y eso está bien. ¿Por qué las semillas estelares muchas veces nacen en un país con tantos conflictos? Esta era una de las preguntas que yo planteaba al principio. Y es porque parte del propósito del alma de las semillas estelares es recopilar a conciencia todas esas chispas de alma que fueron dejando en otros países, en otros, no sé, en vidas anteriores, en experiencias anteriores. Entonces, claro, uno nace en un país conflictivo porque solo a partir de ahí uno aprende a salir de ese conflicto. Uno aprende a elevar su conciencia a través de comparar qué es lo que es una conciencia más baja que otra o cuál es la frecuencia que se siente mejor para uno mismo. Hay países que se ganan también meritoriamente, o sea, cuando la semilla estelar, no sé, está como muy, digamos, elevada o tiene como mucha conciencia, a lo mejor no necesita dedicarse a la espiritualidad porque ya su ser es espiritual por naturaleza y nace en un país con tanta conciencia como podrían ser, no sé, los países de primer mundo, en donde naturalmente respetan la sociedad, naturalmente respetan la naturaleza, naturalmente tienen eso ya en ellos. Cuando ya sí, lo tienen, cuando ya lo traen, es porque ese era el nivel de conciencia en el que el alma bajó, en el que el alma vino. Y por claro, eso muchas veces esos países son pioneros en cuestiones sociales justas, en cuestiones económicas justas, en mejores salarios, en nada de explotación, este tipo de cosas que siempre se hablan como ejemplo de ese primer mundo. Y no quiere decir que no sean semillas estelares, no, todos, puede ser que sí, que la mayoría sean semillas estelares y que unánimemente esas almas hayan reflejado un gobierno justo, porque todos los gobiernos, todos nuestros presidentes son el reflejo de la conciencia colectiva que sostiene, de lo que emite en frecuencia esa sociedad.
Entonces, si hay sociedades aparentemente, en nuestra opinión, mejores y otras peores, y si estamos calificándolo así, es porque están evidentemente reflejando un nivel de conciencia que podemos alcanzar, que todos debemos incluso alcanzar. O sea, es un derecho, Sí, pero también es un propósito, es un propósito. Cuando nosotros nacemos en un país conflictivo, es para, sí, evidentemente para aprender de ello, pero eventualmente nosotros vamos a elegir vivir en el lugar que refleje lo mejor posible nuestra conciencia. Si uno no es capaz de salir de esa conciencia, de ese lugar, de ese país que tanto uno critica, es porque todavía tu conciencia tiene ese reflejo y todavía emites esa frecuencia y todavía tienes que trabajar cosas. Cuando tú te sales de ese lugar y vas a otros países, y tienes la oportunidad de ver otras maneras de vivir la vida, es porque tu conciencia está alcanzando ese nivel y te está reflejando ese nivel. Y si tú vives en cualquier lugar, o sea, donde sea que viva la semilla estelar, es un reflejo de su propia conciencia. Muchas veces yo siento, yo he viajado mucho, yo he vivido en muchos países, largos periodos, porque a mí siempre me ha gustado vivir por periodos extendidos en un lugar para verme inmersa en la cultura y conocer realmente lo que hay culturalmente, emocionalmente, psicológicamente en esa sociedad. Entonces, siempre que viajaba yo a un país me quedaba más de 3 meses al menos y lo he hecho en distintas ocasiones para poder rescatar también chispas de alma. Yo me di cuenta que lo que yo hacía era rescatar chispas de alma de otras vidas donde yo estuve. Entonces, ¿qué significa rescatar chispas de alma? Es precisamente extraer la luz del caos que hiciste en algún momento o que quedó del mundo del caos, extraes esa luz y la elevas a través de la conciencia que tienes actualmente. Entonces, hacerlo así es estar bendiciendo todo el tiempo, porque si tú te encuentras en un país que no te gusta y donde no quieres vivir, lo mejor que puedes hacer para poderte salir de ahí o liberarte de cualquier situación es precisamente extraer las chispas de luz de ese caos, dejar de alimentar ese caos y extraer la chispa de luz para elevarla a través de tu conciencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Otra herramienta clave que es un hack directo, bendecirlo todo. Bendecir, bendecir, bendecir. Yo bendigo estos alimentos y al consumir estos alimentos voy a elevar estas chispas de alma. Yo bendigo este negocio que tengo, bendigo a los carpinteros que están trabajando para mí, bendigo la madera incluso de ese árbol que me está dando el material, la materia prima de mi negocio y así sucesivamente vamos bendiciendo todo para que todo tenga esa luz para poder extraer el caos de allí, o sea, eliminarlo y extraer la luz y todo se venga de una manera divina, porque eso es el amor, o sea, si eso es el amor, esa es la divinidad, bendecir es amor, ¿no? Si tú vas a bendecir todo, lo tienes que hacer desde el corazón, no hay una bendición que no venga desde ese amor universal, entonces es como regresar a esa pregunta inicial. Si tú qué bendices maravilla. todo, te estás bendiciendo a ti mismo también y te estás amando a ti mismo. Qué maravilla lo que decís, porque yo muchas veces escucho gente que está muy enojada de vivir acá en la Argentina muy mal y no bendice, todo lo contrario, Claro, todo lo contrario, eso es maldice alimentar todo. Y digo, eso, no, claro, eso es alimentar con tu luz, con tu energía, con tu chispa divina, el caos. Si tú le estás sí, poniendo esas palabras que están saliendo de ti y tú eres divinidad, si tú eres un ser divino, estás dando tu luz, estás tirando tu luz al caos, estás alimentando ese caos, entonces vas a crecer.
obviamente es una ley natural, va a crecer, porque la luz, todo lo que tú le pones luz, atención, energía, luz, o sea, divinidad, Crece. va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al contrario, ¿no? Empezar a bendecir todas esas situaciones que te molestan para extraer la luz de allí y elevarla, elevarla, elevarla. Entonces nos damos cuenta que el propósito de las semillas estelares es elevar, elevar, elevar la luz a través de nuestra propia conciencia y es un trabajo constante, diario, constante, constante. Es Entonces, un trabajo. ese es parte Eh, del propósito de las semillas estelares. Y bueno, creo que estamos llegando al final. No sé si quieres decir algo más o hacer una última pregunta para ir redondeando. no, no, me pareció, la verdad que me pareció, a mi humilde ver y percibir, maravilloso porque hay un montón de información que a través de este podcast pudimos aprender, pudimos internalizar, y esto último es una perla, bendecir, porque de hecho eso no significa que ese ser que a lo mejor ya no se siente bien en el lugar, ya sea en el país, eh, no tenga la posibilidad de irse, pero la gran puerta se va a abrir cuando comience a bendecir, porque de lo contrario, al actuar en forma diferente, va a ser justamente contraproducente y van a haber 800.000 obstáculos que no va a poder superar para irse. Entonces, es lo mismo que en un vínculo, ¿no? Ujú, No porque pasó esto, bendice, bendice, bendice lo que en algún momento dentro de todo ese supuesto caos hubo cosas positivas que aprendiste para hoy ser más consciente, para hoy ser un ser más conectado con el amor hacia vos. Suelta, bendice y suelta, bendice y suelta. Y entonces abrís la compuerta, ¿no? A irte, ya sea de la ciudad, del país, o a irte de un vínculo que ya cumplió un ciclo. claro. Y seguimos transformándonos. Así que gracias infinitas. Gracias a Y ti, hoy Luz. Hoy aquí es el día de San Valentín, es el día de Aquí los también. enamorados no solo de pareja, de amistad, de frecuencia, de todo. Así que mira, hoy, y ya nos vamos, te cuento que ayer fui a abrazar de corazón a una amiga, a una hermana del corazón que amo mucho y tiene una florería. Y entonces le dije, feliz día del árbol, incluite en la meditación con Alesa, y si no la podés ver en vivo, hacela después. Ella te conoce, escucha los podcasts, le encanta, se llama Norma, es hermosa. La abracé fuerte y le dije, te mando te paso toda una energía de luz porque hoy es un día hermoso, 13 de febrero, como todos los días. Se quedó tan contenta y tan emocionada y dice, me emociona ese abrazo porque sé que va de corazón a corazón. Le doy un besito y me voy. Y cuando me voy a ir dice, no, no, no te vayas, que quiero regalarte 3 rosas. Una para vos, otra para tu hija más grande y otra para tu hija más pequeña. Mm. Y las 3 rosas están acá, Ay, bellísimas. roja, rosa clarita y amarilla. Entonces, en este podcast va estas 3 rosas para cada uno de nuestra comunidad, porque cuando uno damos de corazón, yo esto no lo esperaba, y la devolución de la energía del amor fue esto, pero no para mí, sino para todos, para poder compartir, ¿no? Dicen que la rosa es una flor que ha venido de otros lugares estelares y que el único lugar donde crece, donde se reproduce y donde expande su luz es aquí, en la Tierra. Así que aquí tenemos la rosa roja del corazón, de la pasión, de llevemos adelante nuestros sueños con fuerza y energía, la rosada, que es justamente con el amor, con la cordialidad, con la bendición, y la amarilla, con la inteligencia puesta en función del corazón. Así que ahí va el mensaje de estas 3 rosas y todo el amor hacia ti, Alesa, el agradecimiento, mis bendiciones hacia vos, hacia toda la comunidad, porque esto es un momento para festejar. Celebremos,
porque Sí, estamos en, ¿sí? sí, Gracias. muchísimas gracias. Yo los bendigo a todos también desde el corazón, con todo el fuego del corazón de los leones, de los liranos en este hermoso mes de Lira y les mando millones, millones, millones de abrazos. Obviamente bendiciones van siempre millones para que se multipliquen más con estas chispas de luz. Y muchísimas gracias, Sus. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua! Chau, chau. Abrazo de corazón a corazón. Chau, chau. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.